Y dele la bienvenida al que está delante, atrás, al lado suyo. Salga de su lugar y dele la bienvenida. Y dígale bienvenido a la casa del Señor. Tráeme una toallita que está ahí. Yo la pudiera hacer. Bienvenidos a todos, esta es su casa. Dígale a su hermano, dígale Dios, no es estirado, dígale Dios no es todo fuchis, dígale Dios es nice, dígale y Dios está alegre. Denle un aplauso al Señor, alegre ese hombre. Está todo estiraduchis ahí. Yo sé que anda bien guapo, ¿verdad? Y se puso su mejor atuendo, pero dígale relájese, que Dios tiene sentido del humor. Dígale al que está a su lado, Dios tiene sentido del humor. Dígale, del cielo viene la alegría. El diablo no hizo la alegría. El diablo hizo la tristeza, el dolor, para matarte y destruirte. Amén. Pueden sentarse, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasó, hijo? Ando un pelito acá parado. Ok. Me hubieran peinado allá los de... Cuando hicieron el maquillaje me dejaron despeinado. Qué bárbaros. Entonces dígale al que está a su lado, Dios tiene sentido, dígale, del humor. Es bueno recordar eso, que Dios tiene sentido del humor. Vamos a esperar que se relajen un momentito ahí. École. Pero aquí solo yo me veo bien y los de ahí, la de atrás también. Amén. Diga conmigo, Dios tiene sentido del humor. No, pastor, pero usted es muy serio. No, hombre, yo soy tranquilo, soy pura vida. Diga conmigo, pura vida. Creo que necesitamos aprender a ver las realidades eternas y divinas de Dios. Diga conmigo, las realidades eternas. Diga conmigo, realidades eternas. Las realidades eternas de Dios y las realidades humanas. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice la palabra del Señor y dice el apóstol Pablo, que todas las cosas que vemos fueron hechas de las que no se veían. Diga conmigo, realidades eternas. Entonces, nuestro mundo es nada más una creación de Dios, lo que Dios hizo. Nuestro mundo es la expresión de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es nuestro mundo. Nuestro origen es el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, vengo del cielo. Diga, y el Señor me envió a este mundo. Venido Frank, Johanita. ¿Cuántos le damos un aplauso a Frank con Johanita? La palabra de Dios dice que en el cielo hay gozo, ¿sí o no? En el cielo hay alegría, en el cielo todo es gozo. Diga conmigo, Dios tiene sentido del humor y dele la mejor sonrisa al que está a su lado. Ejercite los músculos de la sonrisa, porque muchas veces solo ejercita los del enojo, los de la tristeza, pero ejercitemos los músculos de la sonrisa. Diga conmigo, Dios tiene sentido del humor. Hay que estar alegre, hay que estar contento. No importa cuál es tu situación, necesitamos aprender a estar alegre. Diga conmigo, voy a estar alegre. En el cielo todo es amor. Diga conmigo, en el cielo todo es amor. Nosotros conocemos el amor porque Dios
puso el amor en nosotros. ¿Está conmigo? Por eso sabemos que es amor. Porque Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Porque en el cielo hay amor. En el cielo todo es amor. En la eternidad todo es amor. Amor eterno. Diga conmigo, amor eterno. Cuando tú te casas, amás por 3 años y los próximos 3 años odias. Y crees que ese es amor, pero eso es un amor humano, un amor filial. En el cielo hay amor ágape. Un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo perdona. Diga conmigo, el amor de Dios. Diga conmigo, Dios tiene sentido del humor. Dígale, y Él está alegre. Un Dios que nos observa todo el tiempo. ¿Sí o no? Un Dios que está contigo todo el tiempo. ¿Cuántos sabemos que Dios está con nosotros? Y Dios está con nosotros todo el tiempo. Y muchas veces usted lo dice, Dios está conmigo. Y tal vez ha dicho, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme porque Dios está conmigo. Y claro que sí, Dios está contigo. Y Dios está contigo y te está observando si con el tiempo de tu vida que tienes haces el bien o haces el mal. Que Dios está contigo, definitivamente es cierto que Dios está contigo. El problema es que si tú estás con Dios y estás haciendo lo que a Dios le agrada que hagas, por eso de Dios nada podemos ocultar, porque Él camina con nosotros y se da cuenta y conoce todas nuestras fechorías y nuestras maldades. ¿Quién dice ay, ay, ay o amén? O te están descubriendo. Diga conmigo, Dios está conmigo. En el cielo hay gozo. Y la palabra del Señor dice en Lucas, capítulo 5, versículo 7, que en el cielo hay gozo, y el Señor lo dijo de esta manera, y habrá más gozo. Diga conmigo, en el cielo hay gozo, pero va a haber más gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Está conmigo? Porque en el cielo hay gozo. Pero cuando alguien viene a los pies de Cristo, hay más gozo aún y más alegría aún. ¿Cuántos están conmigo? Porque en el cielo hay gozo. Hay gozo cuando alguien que está perdido en sus delitos y pecados viene a Él, viene a sus caminos. Y el Señor dijo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? En el cielo, diga conmigo, en el cielo hay gozo. Hay gozo porque tú te arrepentiste, porque tú estás en la iglesia. Hay gozo porque viniste a los caminos del Señor. Pero va a haber más gozo, diga conmigo, va a haber más gozo cuando alguien se arrepienta y venga a la casa del Señor. Dele un aplauso al Señor, pues. El religioso es que sufre y está triste. El religioso dice es que este mundo se va a perder. Pero esa no es la expectativa de Dios. Es cierto que los tiempos son malos, pero en los planes perfectos del Señor hay una estrategia de salvación, y no para salvar a los pocos, sino a los muchos. Dios está lleno de gozo en el cielo, aún conociendo la maldad del hombre. Diga conmigo, Dios está gozoso en el cielo porque Él sabe que el que es malo se va a salvar y Él lo va a salvar. El religioso maneja una doctrina fatalista, que todos se van a perder, hasta posible los que estén en la iglesia, y que cuando el Señor venga entre las nubes, vos peligroso te quedes. Si no te pones las pilas te quedas en el arrebatamiento, te dicen.
No, si el Señor te va a llevar entre las nubes. Imagínate, el Señor va a salvar a aquel que está perdido en delitos y pecados. ¿Cómo no te va a llevar a ti que estás en el camino del Señor? Diga conmigo, en el cielo hay gozo. El Padre está alegre, está contento en este momento y está celebrando la salvación, la gran salvación que Él va a hacer en este mundo. Porque a los pies del Señor en estos tiempos van a venir millones y millones y millones de almas rendidas a sus pies. Oiga bien, en este momento que nosotros estamos congregados aquí, en todo el mundo hay millones de personas que se salvaron, que se están salvando y que se van a salvar. Diga conmigo, millones. Millones de almas. Dios tiene una presión tan inmensa y tan grande que tú no tienes. Pero Él está alegre en medio de su presión. Imagínese a Dios en el cielo sonriendo y viendo la maldad del hombre. Y Él sabe que Él ha establecido, diga conmigo, un plan de salvación. Diga conmigo, un plan de salvación para que te salves, para que te arrepientas de tus pecados y vengas a Él. Diga conmigo, mi Dios tiene sentido del humor. Diga conmigo, mi Dios no está amargado, no está triste. Él nos creó a su imagen y su semejanza, dice Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28. Diga conmigo, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Un poquito y somos como Dios. Pero Dios decidió poner en nosotros cierto nivel de debilidad, cierta humanidad en nosotros para que no fuésemos como Él. Aunque tenemos su imagen, diga conmigo, la imagen de Dios en mí. Tenemos la semejanza de Dios. Por eso conocemos lo que es amor, lo que es bondad, lo que es benignidad, los frutos del Espíritu que habla Gálatas capítulo 5. Diga conmigo, los frutos del Espíritu. Tú conociste la maldad, tú conociste el enojo, la ira, tú conociste el desprecio, el rechazo, tú conociste la crítica por el pecado. Pero en Cristo Jesús, en el Señor, tú conociste, diga conmigo, el amor, la bondad, la mansedumbre, la benignidad. En el Señor, porque la palabra dice que esos son, diga conmigo, los frutos del Espíritu. Y eso es lo que hay en el corazón de Dios. Así es que usted está amargado, está triste, tiene que echar fuera eso de su corazón y de su vida y de su mente. Amén. Diga conmigo, mi Dios tiene sentido del humor. Diga conmigo, está alegre, no está triste, no está amargado. Diga conmigo, mi Dios tiene sentido del humor. Y dele una sonrisita al que está a su lado ahí. Lo miro así como tenso, siento una atmósfera tensa, como que dele un abrazo ahí al que está a su lado ahí. Dele una sonrisita, un besito. Amén. Diga conmigo, nuestro Dios tiene sentido del humor. Hoy nosotros estamos llenos de abundancia de necesidades. Diga conmigo, abundancia de necesidades. Todo lo que nosotros tenemos hoy en día son necesidades. Usted tiene pocas o muchísimas necesidades. Diga conmigo, necesidades. Diga conmigo, necesidades. Todos tenemos necesidades. Y nos enfocamos en las necesidades humanas, como el dormir, el comer, el tomar, el descansar, el abrigo, el techo, todo lo que es humano, pero nos olvidamos de las necesidades espirituales, como lo que es el pensar bien. Diga conmigo, pensar bien. El pensar bien es un arte. El arte de pensar. Para pensar bien hay que esforzarse y hay que ser focal, enfocado. Porque hay personas que no piensan. Simplemente se dejan llevar por su naturaleza pecaminosa.
Porque el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque en nosotros hay una naturaleza de pecado que está ahí latente y viva, que si tú no aprendes a pensar, va a gobernar tus pasos, tus pensamientos y tu actuar. Diga conmigo, hay una necesidad de pensar correctamente. Hay que aprender, dígale al que está a su lado, hay que aprender a pensar. Dígale al que está a su lado, hay que aprender a pensar. Esos pensamientos raros, que si los pusiéramos en la pantalla del televisor que está aquí atrás, esas imágenes raras que piensas, esas voces que escuchas en forma de pensamientos, ¿sí o no? Que cuando vos venís a la iglesia le decís a la palabra de Dios: amén, voy a cambiar, pero cuando salís de la iglesia te sentís el más criminal del mundo. Venís, escuchás la predicación, decís aleluya, gloria a Dios, pero cuando vas a tu casa te sentís el peor pecador. Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa. Nos gobierna y no nos gobierna, pero dentro de nosotros, nuestro ser, hay una naturaleza que está ahí de pecado que necesitamos poner bajo el gobierno y el poder del Espíritu Santo. Que no podemos permitir en nuestra mente tristeza, desánimo, incredulidad. No podemos permitir en nuestra mente y en nuestro corazón debilidad. No podemos permitir incredulidad. No podemos permitir razonamientos carnales y humanos, sino que debemos someter esa naturaleza que nos lleva a pensar incorrectamente al gobierno del Espíritu y pensar como el Espíritu dice que pensemos. Usted debe, dígale al que está a su lado, aprenda a pensar correctamente. Porque hay mucha gente que no piensa. No piensa antes de hablar, sino que solo actúa y hace las cosas. Es como el joven de hoy. Jóvenes de cuando ya cumplen 13 años, creen que son adultos y no piensan. Nada más actúan. Uno les dice: mira, hijo, no hagas eso. No estás listo para tener un noviazgo, mija. Papá, trabaje en usted mismo. Usted necesita desarrollarse como ser humano, como persona. Usted necesita estudiar. Y no piensan. Y como papá te convertís en el peor villano porque estás dando el consejo correcto. Porque hay una naturaleza ahí que no te deja pensar. Una naturaleza que la gobiernan los miembros del cuerpo. Por eso hay muchos jóvenes y muchas personas que no piensan, sino que hacen lo que el vientre les dice que hagan. Hay muchachos y muchachas que no piensan con la cabeza, sino que con sus partes íntimas. ¿Está conmigo? Y no digo las otras dos palabras porque se puede desmayar. Usted va a decir: el pastor, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Dígale al que está a su lado: hay que aprender a pensar. Una guerra de pensamientos adentro de ti. Y tú crees que eres tú y que estás bien lo que estás pensando. Necesitamos aprender a filtrar los pensamientos. Diga conmigo: voy a filtrar los pensamientos a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es tu manual de vida. Tú puedes pensar de cierta manera de ti mismo y tú puedes pensar de cierta manera de mí, pero mi manual, mi forma de pensar, lo que me da la imagen es la palabra de Dios escrita para cada uno de nosotros. Tú eres lo que la palabra dice que eres. Yo no soy lo que tú piensas que soy. No soy lo que tú opinas de mí, yo soy lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que soy real sacerdocio. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. La palabra dice que tú eres real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso tú eres. Diga conmigo: soy real sacerdocio.
Muchas veces pensamos de los demás lo que nosotros somos por dentro. Cuando una persona tiende a pensar y a criticar, denigrar, es que eso es por dentro. Diga conmigo, hay que aprender a pensar bien. Ay, Señor Jesús. Ya estamos entrando. Diga conmigo, necesidades. Necesidades espirituales. El apóstol Pablo dijo algo que esto marcó mi vida, porque en etapas de mi vida en ocasiones estaba arriba y en otras estaba abajo. En unas me sentía el super predicador y en otras etapas me sentía el más peor del mundo. Pero la palabra de Dios te da el balance que tú necesitas y la identidad que tú tienes. Romanos capítulo 17, versículo 19 al 24. Oiga lo que dice Romanos 7, 19 al 24. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, diga conmigo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mis miembros, que el mal está en mí, perdón. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Diga conmigo, necesidad de estar emocionalmente bien. Tú necesitas aprender a ser estable emocionalmente. No puedes vivir como la montaña rusa, días arriba y días abajo. No puedes vivir como el columpio. Ahorita en este momento estás alegre, contento. Cuando estás en la iglesia, cuando llegas a tu casa, sos el más triste del mundo. Necesitamos aprender, diga conmigo, emocionalmente, a estar emocionalmente estables. ¿Ok? Que usted no viva aquí abajo, que usted viva acá arriba siempre, no importando la situación de vida que tengas. ¿Cuántos vamos a vivir acá todo el tiempo? Denle un aplauso al Señor. Es natural ese sentir de desánimo. ¿Cuántos saben lo que es desánimo? Sí, lo conocen. Es natural ese sentir de desánimo, de aburrimiento, de tristeza, de dolor. Es natural, está ahí incorporado a tu naturaleza. Pero eso no lo puso Dios en ti. La tristeza, el dolor, el desánimo, el aburrimiento, la falta de fe, la falta de alegría, la falta de felicidad, no vino contigo. Vino a ti cuando el hombre pecó. Es el fruto del pecado. El amor, el gozo y la alegría son frutos del Espíritu. Diga conmigo, los frutos del Espíritu. Venimos con eso dentro de nosotros. Dios nos hizo seres como es Él. Y Dios tiene sentido del humor. Dios no te creó así como estás. Aburrido, tristón. Que muchas veces esperas que los demás te hagan feliz. Tú no viniste acá para que yo te haga feliz. Tu esposo no te puede hacer feliz. Tu esposa no te puede hacer feliz. No puedes poner ese peso y esa demanda en un ser humano. Nadie está en este mundo para hacerte feliz a ti. Tú tienes que ser feliz internamente porque sabes que tu creador es el Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Tiene que haber adentro de ti una alegría que está ahí contigo siempre. Estás enfermo, estás alegre. Estás sin un 5 en el bolsillo, estás alegre. Porque la alegría es una decisión que tomamos y ya está con nosotros. Ya el Señor te bendijo y te hizo un ser humano feliz. El problema más grande que tenemos hoy en día es que queremos que otro nos haga feliz.
Las niñas que no tienen novio quieren que un muchacho, quieren un noviazgo para que ese novio los haga feliz a ellas. Y tú como esposa, muchas veces tu esposo te maltrata, te habla mal, te golpea verbalmente y tú quieres que no haga eso. Quieres que te haga feliz. ¿Está conmigo? Pero la felicidad, conmigo, pero la felicidad es una decisión personal. Yo decido ser feliz, no a costa de tu actitud. Yo decido estar alegre, no a costa de cómo tú te sientas. Imagínate si mi felicidad fuera mi esposa. Está alegre ella, yo voy a ser feliz. Y cuando ella está triste, me voy a entristecer con ella. Yo voy a estar feliz aunque mi esposa esté pelando cable, como dice el apóstol Raúl. Yo voy a ser feliz. Aunque tú estés por los montes, dígale. Aunque estés enojado, aunque estés con la temperatura a 100, no importa, pero voy a ser feliz. Porque mi felicidad no depende de un ser humano. Sí, necesitamos aprender, conmigo hay que aprender a pensar, Señor. Diga. Hay que aprender a pensar. Mi sentir emocional no viene de tus pensamientos y de tus opiniones, sino lo que la palabra de Dios dice. Mi sentir emocional de gozo, de alegría, de plenitud, no viene de mis hijos, de mi esposa, sino de Dios. No viene de que tú hagas bien las cosas, sino que yo pueda haber llegado, sino que yo me pueda haber examinado internamente y haber reconocido que tan bien el Señor me hizo. Tengo muchas cosas que muchos no tienen, y muchos tienen muchas cosas que yo no tengo, pero el Señor me hizo perfecto, me creó bien. Mira el que está a tu lado, qué lindo lo hizo el Señor. Mira el que está a tu lado ahí. Delby, mira a tu esposa, decirle: mamacita, estás hermosa, el Señor se mandó contigo. Decirle a tu esposa: el Padre te hizo perfecta. El Señor te creó perfecto. No puedes estar triste contigo mismo. Tú tienes que estar bien, en paz contigo mismo, de que la creación que Dios hizo en ti fue una creación perfecta. Dios te hizo excelente, Dios te hizo perfecto, no te hace falta nada. No te hace falta nada. Por lo tanto, vive bien. Vive feliz, vive contento. No camines reprimiéndote a ti mismo. No camines viviendo triste tú mismo, porque Dios te creó bien. Hoy en la noche que vayas a dormir, o cuando vayas a tu casa o vayas al baño, ahí hay un buen espejo. Hablate a ti mismo y decirte: qué hermoso estoy. Y coqueteate vos solo y te date besitos. Qué lindo me creó el Señor. Porque hay que estar bien con nosotros mismos, como el Señor nos hizo y nos creó. Tienes que estar bien contigo mismo. Qué bello, qué lindo me hizo el Señor. Me hizo responsable, me hizo trabajador, me hizo respetuoso, me hizo creativo. Ya tengo mi empresa, tengo mi trabajo, lo tengo todo, tengo mi licencia, me hizo inteligente. El Señor puso todas las partes en mí. ¿Será que hay razón para estar triste? ¿Amargado? No. Diga conmigo: la amargura y la tristeza no vinieron conmigo. Diga conmigo: yo nací en perfección. Denle un aplauso al Señor, pues. Entonces, diga conmigo: necesitamos entender que Dios es la provisión de todas nuestras necesidades. Necesidad de amor para ser feliz. Necesidad de amor para ser feliz. Manecita, tú no necesitas al flaco, tú eres feliz para que te haga feliz. Usted tiene que ser feliz porque Dios te dio la vida.
Míreme acá. Usted tiene que vivir contento, feliz de que usted está aquí en este mundo, respirando, luchando, trabajando fuerte y saliendo adelante. Hay que estar feliz y hay que estar contentos con nosotros mismos por lo que Dios ha hecho en nosotros mismos. Ay, Señor Jesús. El fracaso nada más es el fruto de lo que tú no piensas. Porque necesitamos aprender a pensar bien. Y la gente que fracasa es porque no piensa antes de actuar. Si tú hubieras pensado antes de meterte con el individuo que te metiste y que tienes por esposo. Si tú hubieras pensado de abrirte a la relación que te abriste cuando no tenías que abrir, cuando no te tenías que abrir. Diga conmigo, hay que aprender a pensar. Pero muchas veces nuestra mente está dormida. Nuestra mente está idiota. Diga conmigo, mente idiota. Una mente que no piensa en la amplitud del mundo, sino que solo piensas en ti mismo. Tú tienes que aprender a ver la vida, a ver el mundo, a ver las personas, a ver todo lo que te rodea. Tú tienes que aprender a tener una mente pensante. Diga conmigo, mente pensante. Por eso yo te quiero compartir acerca de lo que es, diga conmigo, feliz, saludable y abundante. Diga conmigo, feliz, saludable y abundante. Suena muy sencillo, pero es complicado. Porque tienes que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a ver las realidades que están aquí con nosotros. Lo primero que todo que necesitamos aprender a ver son las realidades eternas, que Dios es real. Diga conmigo, Dios es real. Diga conmigo, mi Dios es real. No puedes vivir sin reconocer la realidad de Dios en tu vida. Necesitamos reconocer que Dios está aquí en este mundo con nosotros y que está en medio de nosotros y que no estamos solos. En este mundo usted no está solo. Hay un Dios todopoderoso que está aquí con nosotros. Diga conmigo, mi Dios está conmigo. Un Dios real, un Dios que conoce tu levantar, tu acostar, tu dormir, tu despertar. Un Dios que está aquí con nosotros y que nos conoce en lo más íntimo y en lo más profundo. Un Dios real. Un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que nos trajo a este mundo para vivir bien. La voluntad de Dios no es que vivas estresado, cansado, enfermo, en problemas, en circunstancias difíciles. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que vivas bien. Pero para vivir bien hay que aprender a vivir, señores. Para vivir bien hay que aprender a pensar. Para vivir bien hay que ser sabio. Diga conmigo, voy a vivir bien. Hoy en día, oiga bien, hoy en día en los Estados Unidos y en todo el mundo, los negocios que mejores finanzas generan son las clínicas, los hospitales, los abogados por la gente que va a la cárcel, los hospitales por la gente que enferma. Son los negocios más rentables en estos tiempos de hoy. ¿Por qué tenemos infinidad de enfermedades incurables? ¿Por qué tenemos tantos jóvenes el día de hoy en la cárcel? ¿Por qué tenemos en nuestros países como El Salvador, en Honduras, tanta maldad, tanto crimen organizado? Porque nos olvidamos de las realidades eternas. Nos olvidamos que hay un Dios real, un Dios que está aquí con nosotros, un Dios que está aquí esperando que nosotros reconozcamos que Él está ahí.
Diga conmigo, mi Dios tiene sentido del humor. Siempre la voluntad de Dios ha sido que tú puedas ver las realidades, que tú puedas ver lo espiritual. Porque para ver lo espiritual, señores, hay que entender de que nuestro Dios está aquí y que hay una eternidad juntamente con nosotros. Ay, Señor, estos me dieron un poco bravos hoy. Diga conmigo, despiertos a las realidades eternas. Es que se trata de lo que tú puedas entender. Se trata de lo que tú puedas atrapar hoy. De lo que tú puedas creer hoy. De eso se trata. Se trata de que tú puedas conectarte y abrir tus sentidos a lo espiritual y a lo eterno de Dios. Se trata de eso. De que tú puedas creer que Dios puede transformar tu vida. De que tú puedas creer que tú puedes llevarte algo de aquí hoy. Que Dios, que el Todopoderoso va a abrir tus ojos, va a tocar tu mente y que vas a poder ver la vida de una manera diferente. Diga conmigo, despierto a las realidades eternas. Un Dios real, un Dios vivo, un Dios que responde o un Dios que se cierra ante nosotros. Un Dios que está aquí, un Dios que nos da vida. Diga conmigo, mi Dios es real. Uno de los grandes problemas que hoy tenemos es la falta de fe o la incredulidad. Incredulidad porque hay una naturaleza que está ahí, que te lleva a ser incrédulo y que nada más te dejas llevar por ella. No te detienes, no piensas, no meditas, no analizas, sino que la naturaleza de pecado gobierna en la mente y gobierna en el cuerpo. Vida espiritual de Dios. Entender de que nuestro mundo es un mundo que responde a nuestras actitudes, a nuestra fe, a nuestras creencias. Creencias que deben de venir de la palabra de Dios. Que tu salud no depende de los avances científicos en la medicina el día de hoy. Tu salud depende de el nacimiento de un pensamiento correcto en tu mente. Tu salud viene de pensar bien. Porque una vez que el pensamiento se dio, se convierte en una actitud. Y después que se convierte en una actitud, se convierte en un hecho. Diga conmigo, hay que aprender a pensar, diga. Que cuando tú permites un pensamiento de tristeza, diga conmigo, tristeza. Y esa tristeza se convierte en una actitud en tu cuerpo, genera una enfermedad. ¿Está conmigo? Pero cuando tú piensas correctamente, diga conmigo, pensar correctamente. Oiga bien, simple y sencillo. Yo decido estar alegre. Piensa por un momento en un sentimiento de alegría. Dale una sonrisita al que está a tu lado ahí. Ahí de tu corazón. No necesitaste un chiste. No necesitaste un devocional. Sino que lo pudiste hacer porque está en tu poder hacerlo. Y esa alegría
consigo trae una sanidad a tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Jesucristo vino al mundo, vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 5, o Lucas capítulo 7, versículo 32. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 5. Díganle a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5, diga conmigo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Diga conmigo: los ciegos ven. Es lo primero que el Señor dijo cuando Él viene y predica el evangelio del reino. Y Él hizo cierta cantidad de sanidades en ciegos para que el ciego pudiera ver, como una ilustración de la sanidad espiritual en los ciegos espirituales. Porque hay ceguera espiritual, así como hay una ceguera física, hay una ceguera espiritual. Hay personas que no pueden ver lo eterno de Dios. Hay personas que no pueden creer que Dios es real y que Dios puede responder a tu fe. Hay personas que no pueden creer que congregándonos es como podemos ser aún más bendecidos por Dios. Hay personas que no pueden creer que diezmando y ofrendando es como Dios puede bendecir nuestras finanzas. Hay muchos que no pueden creer que viniendo a la iglesia y rindiéndose delante de Cristo es como Cristo los puede transformar. No lo pueden creer, porque los ojos espirituales están cerrados. Hay un velo carnal humano, hay tinieblas y no se puede ver lo espiritual. Y cuando Jesucristo vino, dijo: yo he venido a dar vista a los ciegos, por cuanto me ungió Jehová el Señor para dar vista a los ciegos. Porque el Señor quiere que veas. Dios quiere que veas el mundo espiritual que está con nosotros y que camina con nosotros. Dios quiere que veas que Él es eterno, que Él es glorioso. Dios quiere que puedas ver las verdades eternas. Dios quiere que veas. Porque si no ves lo espiritual, imposible puedas honrar a Dios. Si tú no aprendes, mira, si tú no aprendes a pensar y no ves con tus ojos espirituales, imposible vas a poder prosperar en la vida. Imposible vas a vivir una vida feliz, saludable y abundante. Necesitas abrir tus ojos espirituales a las realidades eternas. Diga conmigo: voy a ver en el espíritu. Necesitamos aprender a ver espiritualmente. En Levítico capítulo 21, versículos 16 al 21, Dios le habla a Moisés y le da esta orden espiritual. En el versículo 18, Dios le dice: Moisés, hablando de los sacerdotes, porque ningún varón en el cual haya defecto, diga conmigo, en el cual haya defecto, diga conmigo, en el cual haya defecto, se acercará al altar. Oiga bien, al final dice: para ofrecer las ofrendas encendidas a Jehová, o para ofrecer pan a su Dios. Y uno de los primeros defectos que no se podía acercar es que fuera ciego. Diga conmigo: ciego. Diga conmigo: ceguera espiritual. Hay algo que se llama ceguera espiritual. No poder ver lo espiritual de Dios. Oiga bien, no poder tener una mente creyente. No poder tener una mente lúcida.
No poder tener una mente que cree a las verdades eternas. No poder tener una mente que entienda de que Dios es real, de que Dios quiere que lo veas, de que lo invisible, de que lo visible nada más es la creación de lo invisible, de lo que está aquí con nosotros es porque hay un Dios que lo puso y que lo trajo y que vino a la existencia porque Él lo creó. Dígale al que está a su lado: Dios quiere que tengas visión espiritual. Que tú puedas ver el futuro. Que tú puedas ver, porque diga conmigo, Dios es un Dios de futuro. Dios es un Dios de eternidad. Dios quiere que veas el futuro que Él tiene para tu vida. Dios quiere que lo veas a Él a través de los ojos espirituales que Él puso en tu vida. Lo primero uno de los primeros milagros que Él hizo, vieron unos antes, pero lo que el Señor primero dice es que Él vino a sanar al que estaba ciego espiritualmente, como al que estaba cojo espiritualmente. Pero uno de los primeros milagros que el Señor hizo fue sanar al ciego. Diga conmigo: sanidad en los ojos espirituales. La ceguera espiritual no te deja ver tu condición espiritual. Alguien que está ciego espiritualmente no se da cuenta de que lo está. Alguien que está mal no se da cuenta que está mal. ¿Está conmigo? Cuando usted hace cosas que no son agradables y tú las ves y tú dices: este no está bien. ¿Cuántos son matrimonios aquí? Que tu esposo de vez en cuando te tira un insulto, un maltrato, y vos decís: este tipo me está tratando mal y no se da cuenta que me está tratando mal. O esto que está haciendo no está bien y no se da cuenta que no está bien mal. Sin embargo, me lo está diciendo. Porque hay una ceguera en la mente, en el corazón y en el alma. Un ciego no sabe hacia dónde va y no sabe hacia dónde se dirige. Tú no puedes vivir la vida sin Dios. Tú necesitas a Dios en todo tiempo. Tú necesitas a Dios en tu casa, tú necesitas a Dios en tu familia, en tu hogar. Tú necesitas a Dios, lo necesitas. No hay, señores, excusas. La vida, para que nos vaya bien, no podemos vivirla sin Dios. Diga conmigo: visión espiritual. Tráigame un niño para acá. No sé si hay un niño. ¿Quién me trae un niño? Vení vos también, ya que vos también, es que, incluido con mamá. Vení, Lisette, ayúdame. Que andan algunos enojados por aquí. Ponle las manos en la cabecita. Te pregunto: ¿será que él puede ver espiritualmente? ¿Ah? Él va a ver espiritualmente a través de ella. ¿Me entiende? Pero para que él vea espiritualmente, ella tiene que estar despierta espiritualmente. Usted tiene que estar despierto espiritualmente con sus hijos. Él va a poder ver en el espíritu cuando ella vea. Porque cuando vos ves espiritualmente, qué niño más burro. Un padre que está despierto espiritualmente no dice eso. Un padre que está despierto espiritualmente no le dice burro. Qué niño más ordinario, cómo molesta. Un padre que está despierto espiritualmente ora y profetiza sobre él. ¿Sí está conmigo? Un padre que está despierto espiritualmente lo bendice. Serás profeta de las naciones como Jeremías, como Dios le habló a Jeremías en Jeremías capítulo 1 versículo 11, que el Señor te va a usar como profeta de las naciones e irás y predicar. ¿Está conmigo? No lo maltrata, no lo abusa, no lo denigra, sino que habla bien. Aunque se porte mal, lo bendice, lo direcciona, lo aconseja correctamente. Porque la visión espiritual, los ojos espirituales te llevan a ver lo que no estás viendo en tu carne y en tu naturaleza humana. Diga conmigo: visión espiritual. Thank you, guys. Dale un aplauso.
Ceguera es no ver a Dios obrando en tu vida. Ceguera espiritual es que tú no veas a Dios, la mano de Dios en tu vida, y cuando Dios está actuando y está haciendo cosas que tú sabes que Dios las hizo, pero vives de una manera irresponsable con Él. Eso es ceguera espiritual. De que tú sabes que fue Dios que te movió, que te trajo, que te llevó, que te bendijo, pero vives como que si nadie fue, sino que fue tu suerte. No es que yo tengo suerte y es que yo soy pila y por eso me va bien. No tomas en cuenta a Dios y no lo pones en la ecuación de tu vida. Eso es ceguera espiritual. Ceguera espiritual es vivir en tinieblas y en oscuridad, donde a lo que es bueno le llamas malo. Porque la gente hoy en día a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hoy te critican porque haces un grupo de amistad en tu casa y llevas la palabra de Dios, pero si llevaras cervezas y a los amigotes para tomarte la cerveza, no te critica nadie. Te aplauden. Si hiciéramos aquí en esta ciudad una barra, tuvieran allá fila afuera. Y nadie criticaría a nadie. Porque la ceguera espiritual te lleva a criticar lo divino, lo que es de Dios. La ceguera espiritual no te deja honrar a Dios, pero cuando tú abres tus ojos espirituales, vienes aquí y tú sabes que esta es casa del Señor. Y como sabes que es casa del Señor, sabes que debes honrarlo a Él. Diga conmigo, visión espiritual. Diga conmigo, visión espiritual. Diga conmigo, visión espiritual. Dígale al que está a su lado, Dios tiene sentido del humor. No está amargado, dígale, ni enojado con usted. Dígale, usted no se va a ir al infierno. Dígale, usted va a hacer la obra del Señor, porque para eso lo trajo. Dele un aplauso al Señor. Qué lindo es el Señor. Diga conmigo, visión espiritual. Qué importante es que tú puedas ver espiritualmente, que tú puedas entender el destino, que tú puedas entender lo divino, que tú puedas entender el llamado de Dios en tu vida. Qué importante es que tú puedas entender que los caminos del Señor son caminos de bendición, de aceleramiento y de prosperidad. Qué importante que tú puedas entender que con Dios no se puede jugar. Dígale al que está a su lado, con Dios no se puede jugar. Qué importante es entender eso, que si estamos aquí como iglesia y seguimos siendo iglesia, es porque no hemos estado jugando con Dios. Hemos estado haciendo las cosas en serio. ¿Está conmigo? Y si estamos aquí como iglesia, es porque hemos hecho las cosas bien. Que te quepa en la mente que como iglesia y como hijos de Dios y estamos aquí prosperados, bendecidos, es porque hemos hecho las cosas bien de delante de Dios. Las vamos a seguir haciendo bien y Dios nos va a seguir bendiciendo, y tú vas a ver la bendición que Dios va a traer a esta casa, y tú vas a ver la bendición que Dios va a traer a tu casa cuando haces las cosas bien. Pero hay que abrir los ojos espirituales, señores. Hay que despertar. Dígale que está a su lado, hay que despertar. Despertar de esa naturaleza pecaminosa que no te deja pensar. Porque la naturaleza de pecado no te deja pensar. Porque la naturaleza gobierna tu sentir, tus miembros, los miembros de tu cuerpo. La naturaleza pecaminosa gobierna tus pies. Vas a donde no quieres ir y tal vez vas a donde quieres ir, pero en el espíritu no quieres ir y no quieres estar ahí. Por eso hay mucha gente que pelea con cosas que no quiere hacer, pero las termina haciendo porque el mal mora en ellos.
El mal mora en mí, dijo el apóstol. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una naturaleza viva, latente, que está ahí, que necesita morir y pasar al gobierno del Espíritu. Que necesitamos crucificar. Tu naturaleza pecaminosa como la mía necesita estar bajo el gobierno del Espíritu y bajo la presencia del Señor, y que tus ojos, y que tú puedas vivir con los ojos del Espíritu, porque los ojos del Espíritu es tu mente conectada con el cielo, es tu mente conectada con Dios, no con la carne, porque a muchos la carne les da señales o les da comandos. Por ejemplo, aquel que tiene problemas sexuales, su miembro siente el deseo y ese deseo pasa a la mente y no piensa con la mente, sino que con sus miembros. Por eso hay muchas personas que no piensan con su cabeza, sino con sus partes íntimas. Abandonan esposa, abandonan hijos, porque la naturaleza de pecado tiene gobierno sobre ese cuerpo. Y nosotros necesitamos, conmigo, voy a aprender a pensar, regir nuestra vida a través del fluir del Espíritu, de las cosas espirituales de la mente de Dios. El apóstol Pablo dijo, porque tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, tengo la mente de Jesús. Jesús sabía pensar. Al Señor no lo gobernaba la carne. El Señor pensaba, el Señor meditaba, el Señor analizaba y oraba delante de Dios. Y cuando Él iba delante de Dios, los cielos se abrían y Él podía venir con una mente no distorsionada, una mente llena de revelación. Es que solo el que está dormido espiritualmente puede criticar, tener el valor de criticar lo que es la palabra de Dios. Y estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de las Escrituras. Diga conmigo, visión espiritual. Estar despierto a los eventos divinos que ocurren en nuestras vidas y que tienen que ocurrir en tu vida. Porque Dios quiere, la voluntad de Dios es que tú tengas, diga conmigo, una vida feliz, saludable y abundante. Diga conmigo, voy a tener una vida feliz, saludable y abundante. Diga conmigo, voy a tener una vida feliz, saludable y abundante. Pero esa vida feliz, saludable y abundante es el fruto de tu conexión con el Espíritu. Este es fruto de tu conexión con Dios. Es el fruto de que entiendas de que Dios es el que suple todas tus necesidades. Por eso Jesucristo dijo que amáramos, que buscáramos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Diga conmigo, felicidad. Diga conmigo, y abundancia. Esto está heavy duty. Ceguera es no ver a Dios obrando en tu vida. Yo veo cómo Dios hace milagros en la vida de las personas. Y veo cómo personas no regresan y le dan gracias y le dan gloria al Señor. Ceguera es inconsciencia, es tener una mente inconsciente, una mente dormida. Visiones espirituales donde tú tienes una mente que está alerta a lo que Dios está haciendo. Miras que un niño se mueve, observas y meditas. Observas hasta una mosca, un pequeño insecto cuando se acerca a ti. Escuchaba un testimonio del apóstol Raúl Ávila en una etapa de su vida donde él se sentía muy espiritual y muy predicador y muy poderoso, y lo picó un mosquito.
Y él se dio cuenta que ese mosquito lo permitió Dios para que lo picara y se batiera entre la vida y la muerte. Por eso yo te decía que hay que poner cuidado. Hasta alguien que está despierto observa todo lo que lo rodea. No tiene una vida torpe, sino que está despierto a las realidades que lo rodean. Y el apóstol Raúl Ávila lo picó un mosquito y su sangre dejó de producir las plaquetas o los glóbulos blancos y rojos, etcétera. No voy a entrar ahí. Y cuando él va al doctor le dice: te vas a morir. Y él se dio cuenta que era tan débil y tan frágil que un mosquito lo podía sacar de este mundo. Un mosquito te puede sacar de juego. Hay que ser humilde y hay que reconocer cuando el Señor hace milagros en nuestras vidas. El hecho de que estés vivo es porque Dios te está dando oportunidad para que puedas hacer las cosas bien. Diga conmigo: voy a preocuparme para poder ver espiritualmente. Diga conmigo: visión espiritual. Dios nunca ve hacia tu pasado. El Señor siempre ve tu futuro. Tú eres el que vive enganchado en el pasado, pero Dios siempre vive recalcándote el futuro y lo que Él va a hacer contigo. Porque no se trata de lo que sucedió ayer, el año pasado, hace 5 años atrás. Es lo que Dios va a hacer en el futuro de tu vida y lo que Dios va a hacer contigo en el futuro de tu vida. Porque la eternidad es lineal y hacia adelante. Diga conmigo: la eternidad es hacia adelante. Y Dios sabe ver hacia adelante. Dios no está viendo quién fuiste, cómo fuiste y qué hiciste. Dios está viendo lo que va a hacer contigo de hoy en adelante. ¿Está conmigo? Que hoy tú puedas entender de que tu vida puede cambiar en una decisión radical que tú hagas con Dios, y que tu mañana y tus próximos años van a ser diferentes a lo que han sido hasta el día de hoy. Mire, la ceguera espiritual es terrible y está ahí. Somos seres humanos, pero tenemos capacidad de tener acceso a las cosas espirituales y a las cosas divinas de Dios. En la Biblia hay un hombre que nació con todas las bendiciones de Dios y las pisoteó totalmente, que se llama Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? Sansón nació como un juez para liberar a su pueblo. Sansón nació bendecido totalmente, así como usted nació. Pero Sansón pisoteó lo que Dios le dio. Todo lo que recibió de Dios lo echó a la basura por complacer y llenar sus deseos pecaminosos o su naturaleza humana. Si Sansón hubiese abierto sus ojos espirituales, la historia de su vida hubiera sido diferente a lo que nosotros conocemos de él. No hubiese muerto como murió. Al pueblo de Israel no le hubiese pasado lo que le pasó, sino que estuviéramos leyendo una historia diferente. Así tú puedes cambiar la historia de tu vida si tus ojos espirituales se abren. Si tú abres tus ojos espirituales, el futuro puede cambiarte en un abrir y cerrar de ojos. Pero señores, hay que ver, dígale al que está a su lado, hay que ver espiritualmente. Ver espiritualmente el futuro de nuestros hijos y nuestro futuro en Dios. Ver espiritualmente lo que estamos haciendo como iglesia, lo que tú estás haciendo como hijo de Dios y como ministro del Señor. Póngase de pie un momento. Póngase ahí de piecito.
Gracias, Señor Jesús. Diga conmigo, hay que aprender a pensar y pensar bien. Diga conmigo, voy a pensar bien de mí mismo y voy a pensar bien de los demás. No te puedes permitir el vivir pensando mal de los demás, ni pensar mal de ti mismo, aunque los demás piensen mal de ti. Pero tú estás llamado a pensar bien. Diga conmigo, voy a pensar bien y voy a entrenar mi mente para pensar bien. No permitamos esa mente fatalista, esa mente llena de críticas, esa mente llena de negativismo, esa mente llena de necedades, sino que entrenemos nuestra mente para tener una mente llena de fe, porque para pensar hay que trabajar. Usted para pensar, usted tiene que trabajar, incorporar pensamientos sanos, saludables, incorporar a sus pensamientos buenos pensamientos. Diga conmigo, voy a tener buenos pensamientos. Diga conmigo, voy a tener buenos pensamientos. Porque el Señor tiene buenos pensamientos de ti. Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de ti que el Señor tiene de ti son pensamientos de bien. Diga conmigo, Dios tiene pensamientos de bien para mi vida y no de mal. Él tiene pensamientos, diga conmigo, Dios tiene pensamientos de bien para mí. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, dice, la buena voluntad, diga conmigo, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esos son los pensamientos de Dios hacia tu vida. Una buena voluntad de Dios para ti, agradable e imperfecta, pero no la vas a poder entender con una mentalidad carnal y humana. Diga conmigo, una mente espiritual. Una mente espiritual es que aunque veas a alguien enfermo y con una enfermedad terminal, tú sabes que Dios lo puede sanar y tú sabes que si esa persona cree, Dios lo va a sanar. Una mente carnal, vas donde el doctor y el doctor te dice, no tiene sanidad, no tiene solución, te quedan 2 meses de vida, vas a morir. Pero una mente espiritual no llama a la muerte, una mente espiritual llama a la vida, señores. Diga conmigo, una mente espiritual. Una mente espiritual es que tal vez el matrimonio de alguien está a punto de destruirse. Ya uno está en una casa, el otro está en otra, y ya solo falta el abogado. Pero una mente espiritual sabe que hay solución y sabe que Dios puede intervenir, y Dios sabe que Dios puede echar ese divorcio y que Dios puede unir esa familia más que nunca. Mente espiritual, conmigo, necesitamos una mente espiritual como la de Cristo. Que Él no iba a la sinagoga, sino que Él iba a las calles. Y de las calles Él tomaba a la prostituta, el cobrador de impuestos, y tomaba a la gente que para el religioso de aquel tiempo era inmunda. Tomaba al inmundo, comía con el inmundo, comía con el pecador. Y los fariseos decían, ¿qué hace este comiendo con pecadores, comiendo con cobradores de impuestos, con traidores a la patria? Porque el fariseo no podía ver con una mente espiritual, sino que miraba con una mente carnal. Pero Cristo miraba que del borracho, Cristo miraba que de la prostituta podía ser un gran predicador. Cristo miraba que del endemoniado gadareno podía conquistar las naciones. Aleluya. Oiga bien, el endemoniado gadareno, ¿a qué religioso fariseo le iba a caber en la cabeza que un endemoniado iba a ir a predicar el evangelio a Decápolis? Que un endemoniado iba a ir a preparar la llegada del Señor a una ciudad grande, inmensa. Diga conmigo, una mente espiritual.
Una mente espiritual te lleva a ver posibilidades donde no hay ninguna. Diga conmigo, una mente espiritual. La gente de hoy critica, señala, con pensamientos almáticos, corruptos, negativos, que no vienen del Señor. Vienen de las tinieblas, dice el apóstol Santiago. Que las tinieblas inflaman la lengua del hombre. Ahí donde está. Dígale, Señor, dame ojos espirituales para ver. Ojos espirituales para ver tu futuro en Dios. Ojos espirituales para ver el futuro de tus hijos. Ojos espirituales para ver lo grande que el Señor va a hacer con tus hijos. Ojos espirituales para ver la multiplicación, para ver la abundancia. Ojos espirituales para ver el bien de Dios sobre tu casa y sobre tu vida. Isaías dice que aunque tinieblas cubran las naciones, el mal no llegará a ti, sino la luz y la bendición de Dios. Ojos espirituales para poder ver el bien de Dios, la vida de Dios, la sanidad de Dios y la salvación de Dios en un mundo que perece en delitos y pecados. Necesitas ojos espirituales para ver el milagro de Dios en tu vida. Que aunque estés enfermo, tú estás viendo la sanidad. Que aunque estés mal, tú estás viendo el milagro de Dios en medio de la enfermedad. Ojos espirituales para ver el crecimiento y la abundancia de Dios en nuestras vidas. Los ojos del Espíritu para romper el desánimo, la tristeza y la amargura. Ojos espirituales para romper el aburrimiento. Ojos espirituales para romper el desánimo de la vida, para romper la rutina. Ojos espirituales para creer ahí a donde ya no hay posibilidades. Los ojos del Espíritu para ver la sanidad donde nadie la está viendo, para ver la transformación de aquella persona en la cual nadie está creyendo. Los ojos del Espíritu en ti, la mente de Cristo, para ver la abundancia de Dios aunque estés en medio de la escasez. Los ojos espirituales divinos de Dios en ti, despiertos a las realidades eternas, aunque que te hagan ver, que te lleven a ver lo grande que Dios va a hacer en tu casa, con tus hijos, contigo, con tu esposa, con tus amigos, lo que Dios va a hacer en tu casa de amistad, en tu iglesia, lo que Dios va a hacer en tu hogar. Ojos espirituales abiertos para que puedas entender de que Dios no te ha desamparado, de que Dios no es un Dios de religión, de que es un Dios de salvación y un Dios de bendición. Esto no se trata de religión. No se trata de tus opiniones. No se trata de lo que tú piensas. No se trata de tus pensamientos ni de los míos. Se trata de que tú puedas abrir tu mente al Señor. Se trata de que tú puedas abrir tu mente a Él y decirle: Señor,
derrama tus pensamientos sobre mi vida. Que tú puedas recibir las impresiones del Espíritu en tu espíritu. Que tú puedas recibir el toque majestuoso y glorioso del Señor. Que Él te pueda impregnar con su amor y su gracia y su presencia. Y que Él pueda transformar tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Sí, Señor Jesús. Ahí donde estás. Respuestas son las que no has tenido durante mucho tiempo. Preguntas, muchas preguntas, las que hacemos y las que tenemos, y no tenemos el porqué de las cosas que nos han sucedido o el porqué de las cosas que nos suceden. Porque cuando nos pasa un mal o nos va mal, preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí o por qué a nosotros? Pero cuando tú no estás viendo con los ojos del Espíritu, no te puedes dar cuenta y no puedes apercibir esa respuesta. Porque la única manera de encontrar respuestas a tus preguntas es que esa mente tuya se abra a la presencia del Señor y que tú puedas aprender y preguntarle a Él y decirle: Señor, ¿por qué? Que tú puedas aprender a correr delante de Él y llevarle a Él todas tus cargas, todas tus imposibilidades. Que tú puedas aprender a confiar en Dios y que tú puedas poner delante de Dios todos tus problemas y todas tus dificultades y tú puedas despojarte de todo peso y todo pecado y llevarlo delante de Dios. Sí, Señor. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Aleluya. Porque cuando Dios abre tus ojos espirituales, tu vida cambia. Tu vida cambia. Cuando el Señor te toca y abre esa mente espiritual en ti, tu vida cambia, tus relaciones cambian, todo cambia. Porque puedes ver las cosas de una manera diferente. Puedes ver las cosas de la manera que Dios las ve. Eres digno eternamente. Aleluya. Señor Jesús, ahí donde está, adora al Señor. Dile: Señor, toca mi corazón y mi mente. O dígale: Señor, dame tus pensamientos. Dígale: Señor, dame ese despertar espiritual, que pueda ver la vida de una manera espiritual, Señor. Que pueda entender la vida desde una perspectiva espiritual. Dígale: Señor, ayúdame a entender la vida de una manera espiritual. Ayúdame a ver la vida desde una perspectiva espiritual. Hay cosas que te han sucedido y te han pasado, me han pasado a mí. Cosas que me sucedieron para un desarrollo espiritual en mí.
No porque Dios quiere el mal y porque quieras hacerme mal, sino porque Dios estableció en mi vida que debo llegar y debo llegar a cierto lugar y debo alcanzar ciertas cosas, pero en ese trayecto Él necesita prepararme. Y que tal vez hay dificultades que hoy están viviendo y que tal vez estás sufriendo, pero lo que hoy estás viviendo nada más es un camino donde Dios te prepara para alcanzar cosas y lugares que Él quiere que alcances y lugares que Él quiere que llegues. Ahí donde está, dale, levanta tus manitos al cielo. Porque muchas veces nos quejamos de ciertas desgracias que nos suceden. Muchas veces nos quejamos de los problemas que vivimos. Pero si tú tuvieras una mente espiritual, te dieras cuenta de que eso que te está pasando, de que eso que estás viviendo, era necesario que sucediera. Porque si no, no se va a dar lo que Dios quiere que tú seas. Oh, levanta tus manos al cielo. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y adora al Señor. Sí, Señor. Job no entendió la enfermedad hasta que la superó. Job no entendió el propósito de la enfermedad y de lo que vivió hasta que terminó. Y cuando él terminó, él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor Jesús, alégrate. No importa lo que te haya pasado, no importa cómo estés, porque nuestro Dios es un Dios de gracia. Nuestro Dios es un Dios de amor. Primera de Corintios capítulo 13 dice: porque el amor es sufrido y benigno, no tiene envidia, no busca lo suyo, todo lo da, todo lo espera. Y Dios es amor. Dios no ve tu condición, tu situación o tu estado. Dios ve la gracia que va a derramar y ha derramado sobre tu vida. Dios no ve el pecado. Dios ve la salvación que va a haber en ti. Dios ve la salvación que va a hacer en tu vida. Aleluya. Dios ve el milagro que va a hacer en ti. Dios ve la transformación que va a hacer en tu vida. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús. Dígale: Señor,